Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 116. Ji-Fen no pudo evitar girar la cabeza para mirar y no pudo evitar sentir un momento de asombro. A unos 4 o 5 metros a su izquierda, se encontraba una mujer increíblemente hermosa. Esta mujer parecía tener unos 26 o 27 años, con una cabeza de gran cabello ondulado y rizado cayéndole en cascada por la espalda, una figura alta y con tacones de color púrpura, parecía tener 1,75 m, no mucho más bajo que Ji-Fen. Lo más llamativo fue que esta mujer vestía un top negro de la versión coreana y un pantalón lápiz debajo, los pantalones ligeramente ajustados que delineaban por completo sus curvas en movimiento y esos muslos largos y delgados. A pesar de que la parte superior del cuerpo era una versión coreana del vestido, que era muy holgado, no podía ocultar su figura orgullosa, especialmente el par de senos orgullosos, que hacía que la gente mirara de reojo. De hecho, esta mujer solo estaba vestida con el atuendo más simple, pero le dio a la gente una sensación deslumbrante. La mirada de Ji-Fen volvió a posarse en su rostro y su corazón se aceleró aún más. Esta era definitivamente una cara que era suficiente para conmover el corazón, ya fueran los rasgos delicados o el par de ojos que parecían hablar, todo le daba a la gente una sensación emocionante. Una belleza soberbia. Estas 4 palabras vinieron inmediatamente a la mente de Ji-Fen, y creía que si su némesis Zhang Lei estuviera aquí, habría abierto la boca para decir estas palabras. De hecho, esta mujer fue suficiente para ser llamada una belleza soberbia. En opinión de Ji-Fen, entre las mujeres que conocía, me temo que solo Xiao Yuxuan podría compararse con ella. Se podría decir que los dos deberían ser indistinguibles entre sí, con la misma belleza deslumbrante y la misma figura casi perfecta. Por supuesto, si uno tuviera que diferenciar, Ji-Fen tendría que admitir que la mujer frente a él sería aún mejor. No porque esta mujer fuera más hermosa que Xiao Yuxuan, pero su cuerpo tenía una especie de encanto maduro que Xiao Yuxuan ni siquiera usó. Así es, fue un encanto maduro. Este tipo de encanto y la edad no tienen mucho que ver con eso, porque a primera vista, ella y Xiao Yuxuan deberían tener aproximadamente la misma edad. Sin embargo, de alguna manera, Ji-Fen estaba inclinada a sentir un tipo diferente de encanto de esta mujer. Bueno, Ji-Fen lo pensó mucho y finalmente se le ocurrió una palabra. Mujer joven. Eso es correcto. El sentido real es que Xiao Yuxuan no está casada y aún no ha sido tocada, y solo puede ser considerada una niña mayor. Pero esta mujer frente a ella era definitivamente una hermosa joven, y esa era la diferencia entre ella y Xiao Yuxuan. Lo primero que debe hacer es tener una buena idea de lo que está haciendo. Lo primero que sucedió fue que la joven giró la cabeza y le dio a Ji-Fen una mirada feroz con disgusto en sus ojos. Ji-Fen estaba atónito, ¿a quién había provocado? Después de pensarlo 2 veces, lo entendió. Supongo que esta mujer sintió que la estaba mirando boquiabierta y por eso se miró a sí misma con tanto disgusto, ¿verdad? Al pensar en esto, Ji-Fen se sintió aliviado y simplemente le devolvió una mirada sonriente antes de girar la cabeza y dejar de mirar a la mujer. Después de todo, era de mala educación seguir comiéndose imprudentemente con los ojos de esa gente. Es más, otros habían notado el comportamiento de uno. Mirando la hora, eran casi las 5 de la tarde, una hora en la que había comenzado la hora punta del trabajo, y el número de vehículos en la carretera obviamente había aumentado y se había congestionado. Más que eso, había incluso más peatones, y en poco tiempo, las paradas de autobús ya estaban llenas de gente. Debido a que este no es el centro de la ciudad, hay menos autobuses aquí, y solo hay un autobús que hacer para llegar directamente a la ciudad universitaria. Ji-Fen miró la señal de alto y descubrió que este autobús dejaría de salir a las 5:30. No pudo evitar fruncir el ceño, no esperaba que hubiera tan pocos autobuses aquí. Debes saber que el lugar donde se ubica la ciudad universitaria es una zona de desarrollo económico de alta tecnología construida en Jiangzhou hace solo unos años, donde hay una gran cantidad de empresas de alta tecnología, y algunas grandes empresas multinacionales o bien conocidas. Las empresas nacionales tienen sucursales allí o sus sedes están directamente allí.
Lógicamente, el problema del tráfico debe ser lo primero que se solucione, pero ahora parece que aún falta mejorar. Sin embargo, pensándolo bien, He-Feng se quedó estupefacto. Si bien esas empresas estaban ubicadas en la zona de desarrollo, se decía que la mayoría de los que trabajaban allí alquilaban casas cerca de allí, y en cuanto a los jefes o ejecutivos de esas empresas, debían haber comprado casas en otro lugar. Pero, ¿quién ha visto a un jefe tomar un autobús para ir al trabajo? Además, este lugar está en medio de la nada, aunque sigue siendo muy próspero en comparación con un condado pequeño como el condado de Manxi, pero para Jiangzhou, solo puede considerarse un suburbio. También es comprensible que estos lugares no sean de fácil acceso. Sacudiendo levemente la cabeza, He-Feng suspiró levemente. Si lo hubiera sabido, no habría sido cortés con ese conductor y dejaría que me llevara directamente a la entrada de la escuela, así que no habría tenido que ser así ahora. Incapaz de conseguir un taxi. Por desgracia, un automóvil público, no usarlo para nada. Anteriormente, debido a que estaba preocupado de que el comandante de la división necesitaría usar un automóvil, He-Feng no permitió que el conductor del comandante de la división lo llevara directamente a la escuela, sino que se bajó aquí de acuerdo con el mapa, que ahora parecía ser una decisión completamente equivocada. He-Feng no solo estaba suspirando, sino que los demás que estaban esperando en la señal de alto no pudieron evitar quejarse también. De hecho, también fue la mala suerte de He-Feng que no llegó temprano y no llegó tarde, sino que llegó aquí a esta hora punta después del trabajo. Jiangzhou era un centro económico, con decenas de millones de personas en la ciudad, por lo que uno podría imaginar cuántas personas estarían en la carretera una vez que llegara la hora pico. Eran casi las 5:30, pero el autobús que estaba esperando He-Feng aún no había llegado, y el tráfico en la carretera estaba preocupantemente congestionado, mientras que la cantidad de personas en la señal de alto aumentaba. Si no puedo, correré todo el camino de regreso a la escuela, gran cosa, lo consideraré ejercicio. He-Feng dijo en secreto que finalmente tuvo una experiencia personal de los autobuses en Jiangzhou. No es de extrañar que se dijera a menudo que en Jiangzhou, el tiempo promedio que un trabajador de cuello blanco pasaba en la carretera era de 1 hora y media si tomaba el autobús para ir al trabajo, lo cual era simplemente demasiado horrible. He-Feng no era el único que estaba ansioso, otros no podían esperar más y simplemente tomaron un taxi. Sin embargo, ¿dónde más podían tomar un taxi en este momento? Todos los taxis que pasaban por la carretera estaban llenos, por lo que quienes querían tomar un taxi no pudieron evitar pisotear con ira. Aquí viene. En este momento, no sé quién gritó, los ojos de todos miraron de inmediato, solo para ver que un autobús iba despacio, esa velocidad probablemente no es tan rápida como andar en bicicleta. Finalmente está aquí. He-Feng no pudo evitar sacudir la cabeza y sonreír amargamente, y miró la hora, sorprendentemente eran casi las 6 en punto. Sin embargo, tan pronto como el autobús se detuvo, He-Feng se quedó estupefacto. Cuando se abrió la puerta del autobús, la gente del autobús ni siquiera solía bajar, la gente que estaba debajo se reunió alrededor, apretujándose frenéticamente en el autobús, temiendo que no pudieran subir. La escena caótica hizo que la boca de He-Feng se abriera de par en par y no volvió a sus sentidos durante medio día. Esto es un poco loco, ¿verdad? He-Feng no pudo evitar murmurar. ¿Por qué no podemos simplemente alinearnos? Si hubiera una cola, la velocidad para subir al autobús sería al menos 2 veces más rápida que esta, pero por el contrario, todas estas personas estaban luchando por ser las primeras en abrirse camino, haciendo que la escena fuera caótica. Quizás, esta es la característica. He-Feng negó con la cabeza con una sonrisa y siguió al final de la multitud, esperando a que todos los demás subieran antes de que él subiera. Y en este momento, sin darse cuenta, volvió a ver a esa hermosa mujer. Tenía una mirada vacilante en su rostro, como si estuviera considerando si entrar o no en el auto. De hecho, Qin Shuji se sintió desafortunado hoy. Se suponía que se reuniría con un cliente hoy para hablar de negocios, pero inesperadamente, el cliente cambió de opinión de improviso, lo que hizo que ella hiciera un viaje por nada.
Como tenía prisa por recoger a su hija del jardín de infantes, llamó a la tienda 4S y les pidió que remolcaran el automóvil para repararlo, luego fue a la parada del autobús y se preparó para tomar un taxi para regresar rápidamente. Sin embargo, lo que no esperaba era que los taxis fueran tan difíciles de conseguir, y después de estar parada aquí durante casi una hora, no consiguió ni uno solo. Todavía estaba aquí cuando su hija estaba a punto de dejar la escuela, por lo que se puso ansiosa. Sin embargo, al mirar el autobús incomparablemente abarrotado frente a ella, realmente no quería apretujarse con estas personas, pero después de mirar la hora, apretó los dientes y llegó al final de la multitud. Una fragancia etérea flotó en la nariz de Ji-Feng una vez más, e inmediatamente supo que la que estaba detrás de él debía ser la hermosa joven de antes que había venido a su lado. Sin embargo, no se dio la vuelta. Dios sabía que si se daba la vuelta, la otra parte pensaría que era un pervertido. Además, Ji-Feng no tenía que mirar a una mujer hermosa, así que simplemente negó con la cabeza y sonrió, y cuando vio que la gente frente a él finalmente estaba casi abarrotada, comenzó a levantar las piernas y se preparó para levantarse. En el bus. Justo en este momento, una pierna con pantalones de lápiz pisó el pedal en la puerta del automóvil al mismo tiempo, y Ji-Feng y Kim Soo-hye se apretujaron al mismo tiempo. Usted. Kim Soo-hye llevaba tacones altos, lo que ya era un inconveniente y, como resultado, cuando Ji-Feng la apretó, su cuerpo se sacudió de repente y estuvo a punto de caer. Ji-Feng fue rápido con sus manos y agarró el brazo de Kim Soo-hye, y una sensación tierna y resbaladiza se apoderó de él de inmediato. Ji-Feng no tuvo tiempo para pensar en eso, su otra mano sostuvo su cintura y la mantuvo erguida. Desvergonzado, déjalo ir. El cuerpo de Kim Soo-hye se puso rígido y gruñó instantáneamente. Ji-Feng estaba atónito, ¿cómo se desvergonzó por sostenerla con buenas intenciones? No sabía que al comerse con los ojos a la otra parte en la señal de alto en este momento, ya había sido definido como un pervertido por Kim Soo-hye, y ahora que Kim Soo-hye casi había sido exprimido, instantáneamente decidió que era la intención de Ji-Feng. Después de rozar su boca, Ji-Feng honestamente soltó su mano mientras daba un paso atrás y esperaba que la otra parte subiera primero. Kim Soo-hye miró ferozmente a Ji-Feng antes de entrar al auto. Haciendo una buena acción y aún siendo regañado, de verdad, Ji-Feng negó con la cabeza con una sonrisa amarga y lo siguió. En este momento, otro gran hombre detrás se apretó, el auto de repente ya no podía estar abarrotado, la hermosa joven se paró junto a la caja de monedas, Ji-Feng solo podía pararse en la puerta y el gran hombre se apretó. El auto se movía lentamente, pero Ji-Feng no pudo evitar fruncir el ceño. El hombre grande a su lado tenía un fuerte olor a sudor, y cuando abrió la boca para respirar, el aliento que exhaló también fue muy desagradable. No puedo evitarlo, aguanten. Ji-Feng solo pudo negar con la cabeza y sonreír amargamente, quien dejó que este sea el último autobús. Además, en tomar el autobús, uno debe estar mentalmente preparado para soportar la aglomeración. Apoyado contra la puerta, Ji-Feng puso su equipaje a sus pies y cerró los ojos para recuperarse. Sin embargo, después de menos de unos momentos, Ji-Feng de repente sintió un fuerte viento que venía frente a él. Abrió los ojos de repente y de repente se encontró con que la hermosa joven que tenía frente a él se había dado la vuelta en algún momento y, además, se abofeteaba a sí misma. Da. Ji-Feng maldijo y retrocedió violentamente, pero descubrió que ya estaba contra la puerta y que no había forma de retirarse. Apretó los dientes y levantó ferozmente la mano para bloquear. Bofetada. La hermosa joven abofeteó la mano de Ji-Feng, e inmediatamente un dolor caliente vino de la mano de Ji-Feng, lo que hizo que sus ojos se estrecharan de inmediato y lanzaran una mirada dura. ¿Por qué me pegaste? Preguntó Ji-Feng con voz fría. Persona desvergonzada, debería ser golpeada. Sin embargo, la hermosa joven estaba roja de ira y sus hermosos ojos estaban llenos de ira mientras miraba a Ji-Feng, como si estuviera mirando a 10 villanos malvados. Da. Ji-Feng se enfureció instantáneamente, lo había tolerado repetidamente, pero había terminado en tal situación.
Esta señora, por favor, diga también claramente, cómo soy exactamente desvergonzada. Ji-fen se obligó a contener su ira y preguntó con voz fría. No importa quién más fuera, siendo golpeado y regañado por tal motivo, definitivamente no habría buen temperamento. ¿Aún no te atreves a admitir lo que tú mismo has hecho? Una persona desvergonzada es desvergonzada. La hermosa joven se burló, si te atreves a hacer cosas desvergonzadas de nuevo, llamaré a la policía. Maldita sea. Ji-fen apretó los dientes, había mantenido los ojos cerrados antes y no tenía idea de lo que estaba pasando, así que, ¿cómo se mostró desvergonzado? Estaba a punto de hablar cuando vio a esa hermosa joven tarareando con extremo desprecio y se dio la vuelta nuevamente, dejando la espalda a Ji-fen. Tilde. Ji-fen respiró hondo y dijo. Los hombres buenos no peleamos con las mujeres, hoy me considero desafortunado, ¿cómo es que conocí a una perra tan loca cuando salí? Respiró hondo unas cuantas veces antes de reprimir su ira, pero en su corazón estaba indefenso, no podía pelear con una mujer, ¿verdad? Sacudiendo la cabeza con una sonrisa amarga, Ji-fen se apoyó contra la puerta y volvió a cerrar los ojos. Solo que esta vez dejó un ojo fuera y realmente no cerró los ojos, sino que entrecerró los ojos ligeramente, y para los forasteros parecía que estaba casi completamente cerrado. El auto continuó conduciendo lentamente, pero Ji-fen vigilaba todos los movimientos a su alrededor, quería ver por qué esa mujer lo golpeaba. Por un momento, al principio, no hubo movimiento, solo el fuerte olor a sudor del gran hombre a su lado llenando el espacio a su alrededor, haciéndolo incómodo. Sin embargo, después de un rato, los ojos de Ji-fen se miraron de repente y maldijo en su corazón. Mierda, eso es en realidad lo que sucedió. Capítulo 117. Ji-fen finalmente supo por qué esta hermosa joven frente a él se había golpeado repentinamente. La razón es que entrecerró los ojos y vio que el hombretón a su lado, que olía a sudor y tenía la boca asquerosa, se inclinaba ligeramente hacia adelante. Debido a que el hombre grande tenía una bolsa en su cuerpo todo el tiempo, además el autobús estaba bastante lleno, por lo que inclinarse hacia adelante de su cuerpo bloqueó la vista de todos los demás. Y en este momento, una de las manos del hombre grande se extendió desde el interior de la bolsa e hizo un movimiento de agarre, aterrizando directamente en las nalgas vueltas hacia arriba de la hermosa joven frente a él, apretándolas con fuerza y luego rápidamente retiró su mano. Chico, qué maestro. Ji-fen no pudo evitar dar un elogio secreto, ser un pervertido para alcanzar este nivel, que definitivamente no es un experto ordinario, no pudo evitar mirar débilmente a ese gran hombre, pero vio una engreído y agradable mirada en su rostro, luciendo incomparablemente cómodo. Aparecieron algunas líneas negras en la frente de Ji-fen, este gran hombre era definitivamente un psicópata. Sin embargo, al momento siguiente, las líneas negras en la frente de Ji-fen se convirtieron en ira, y una ira espesa se elevó en su corazón. Resultó que la hermosa joven sintió que sus partes sensibles eran atacadas nuevamente y se dio la vuelta de inmediato, pero no pudo ver la más mínima diferencia. Ji-fen estaba durmiendo con los ojos cerrados, mientras que el hombre grande hizo una mirada de asombro y se congeló mirando. La hermosa joven. La mirada tímida y enojada de la hermosa joven iba y venía entre los rostros de Ji-fen y el hombre grande, y cuando su mirada aterrizó en el rostro del hombre grande, entre eso, el hombre grande miró a la hermosa joven y volvió a hacer pucheros en la dirección donde estaba Ji-fen. Ji-fen se dio cuenta de repente, no es de extrañar que la hermosa joven tuviera que golpearse a sí misma sin ninguna razón antes, la razón del asunto fue en realidad porque ese gran hombre la había abusado sexualmente y la había incriminado por eso. Maldita sea. Ji-fen estaba furioso y casi quería abofetear a esta cosa desvergonzada hasta matarla de inmediato. Sin embargo, cuando pensó en ello, contuvo su ira. Esto se debió a que Ji-fen sabía que incluso si golpeaba a este gran hombre lujurioso y desvergonzado ahora, no podría aclarar frente a la hermosa joven, y mucho menos demostrar su inocencia. Decidió no tomar ninguna medida y simplemente esperar y ver qué pasaba. Esta serie de pensamientos solo pasaron por la mente de Ji-fen durante un período de tiempo extremadamente corto.
Al momento siguiente, los ojos de la hermosa joven, que eran a la vez tímidos y enojados, miraron a Hiffen, luciendo como si estuviera a punto de hacer un movimiento. En este momento, Hiffen tuvo una idea brillante y deliberadamente se quedó dormido, frotándose los ojos con sueño y luego fingiendo dormir inconscientemente una vez más. Cuando Hiffen lo hizo, la hermosa joven se sobresaltó, luego miró molesta a Hiffen y al gran hombre y maldijo. Desvergonzado. Luego, volvió la cabeza. Debido a que Hiffen estaba fingiendo demasiado, hizo que la hermosa joven pensara instintivamente que Hiffen realmente estaba durmiendo y que no tenía tiempo para abusar de sí misma, mientras que el gran hombre también estaba actuando como un hombre moral en este momento, por lo que la hermosa joven ya no podía decir nada y solo podía dejarlo así. Sin pruebas, no puedes volver a golpear a la gente como la última vez. Hiffen apretó los dientes, la gente no le teme a una mujer, ¿a qué más le teme un hombre grande como él? Especialmente las piernas delgadas envueltas debajo de los pantalones lápiz, así como las nalgas vueltas hacia arriba y redondeadas, es realmente imposible quitar los ojos de encima. Justo cuando Hiffen continuó entrecerrando los ojos y comentando sobre la espalda de la hermosa joven, notó que el hombre grande a su lado había extendido su mano diabólica nuevamente, yendo directamente hacia el trasero de la hermosa joven. Maldita sea, ¿todavía te atreves a tenderme una trampa? Si no te dejo hacer el ridículo esta vez, realmente no necesito involucrarme. Hiffen maldijo enojado en su corazón, con los ojos fijos en la mano del gran hombre con una mirada mortal. En el momento en que ese gran hombre agarró un puñado del trasero de la hermosa joven y estaba a punto de retirarlo rápidamente, de repente sintió un entumecimiento en las costillas y su brazo inesperadamente rígido allí, la mitad de su cuerpo no podía moverse. Tilde. Con ira incontrolable, esa hermosa joven giró la cabeza, pero justo a tiempo para ver esa postura obscena y extremadamente lasciva del gran hombre, y luego miró a Hiffen, todavía durmiendo con los ojos cerrados, parado allí balanceándose como si él podría caerse en cualquier momento. En ese instante, la hermosa joven entendió todo de una vez, y gritó enojada. Persona desvergonzada. Inmediatamente después, una bofetada feroz fue lanzada hacia la cara del hombre grande, ¡ta! Junto a él, Hiffen sacudió la cabeza hacia arriba, fingiendo despertarse repentinamente, miró al hombre grande y luego a la hermosa joven, y estaba a punto de gritar. No lo hagas. Pero la hermosa joven de repente dijo en voz baja. No hagas ningún sonido. La boca ancha de Hiffen se congeló, luego la cerró con resentimiento y le dio a la hermosa joven una mirada sonriente. De hecho, tenía muchas ganas de hacerle pasar un mal rato a esa hermosa jovencita, porque desde el momento en que fue acusado falsamente de pervertido cuando se subió al auto, hasta el momento en que casi recibe una bofetada de ella, la relación entre el dos de ellos habían estado muy tensos. Los dos tenían una relación muy tensa, y Hiffen sabía muy bien que si abría la boca y gritaba ahora, todos sabrían que el gran hombre la había abusado en secreto y que la hermosa joven no tendría la cara para hacerlo. Quédate en el coche más. Sin embargo, al ver la mirada suplicante de la hermosa joven, Hiffen ya no podía enojarse y solo podía sacudir la cabeza y dejar de hablar. La hermosa joven lo miró disculpándose, sabiendo que lo había hecho mal antes, pero queriendo decir algo para disculparse, no supo cómo hablar por un tiempo, y la escena simplemente se enfrió, solo con el hombre grande, la mitad de cuyo cuerpo estaba paralizado, sudando como un mazo y allí de pie. Lo siento, me equivoqué al culparte antes, espero que no te importe. Al ver el dorso todavía rojo de la mano de Hiffen, la hermosa joven finalmente se disculpó en voz baja. Hiffen la miró con una sonrisa y no dijo nada. Pero también tuvo que admitir que la voz de esta hermosa joven era, de hecho, muy agradable de escuchar. Su voz no era la voz nítida de Tong Lei, ni era la agradable voz chirriante de Xiao Yuxuan que sonaba como un ruiseñor, sino una voz coqueta que parecía estar incrustada en sus huesos que hacía latir los corazones de la gente. Al ver la expresión de Hiffen, la hermosa joven de repente se sonrojó de timidez. Hiffen señaló al hombre grande a su lado y dijo: Ahora deberías saber quién es realmente el desvergonzado, ¿verdad?
Dado que el autobús era bastante ruidoso, los dos no temían ser escuchados con su conversación susurrada. La hermosa joven dijo en voz baja. Sí, lo sé, lamento haberte culpado antes. Al ver que la hermosa joven se disculpó 2 veces seguidas, la ira de Giffen disminuyó. No era una persona mezquina, solo estaba enojado por haber sido golpeado sin razón. Es más, cuando me enfrento a las suaves palabras de una joven tan hermosa, me temo que pocas personas pueden enfadarse, ¿verdad? En este momento, Giffen no pudo evitar estar un poco celoso del esposo de esta hermosa joven. ¿Qué tipo de bendición cultivó en su última vida para tener una esposa así en esta vida? Olvídalo, tú también eres una víctima en este asunto. Giffen agitó la mano y dejó escapar un suave suspiro en su corazón, una vez que recordó que esta mujer frente a ella era la esposa de otra persona. De alguna manera, tuvo un sentimiento de pérdida en su corazón. No pudo evitar maldecirse a sí mismo por ser desvergonzado. ¿Cómo se había vuelto cada vez peor ahora? Supongo que no era una buena persona en primer lugar, ¿verdad? Tal vez fue por las condiciones familiares anteriores y la supresión del entorno externo, que le impidió liberar su naturaleza en absoluto, y ahora que finalmente ha llegado al final de sus días, su verdadera naturaleza ha salido a la luz. Giffen dijo en secreto. Pensando en Tom Lei, quien todavía estaba en entrenamiento militar, el corazón de Giffen no pudo evitar latir con un toque de dulzura, y luego, mirando a la hermosa joven frente a él, esos pensamientos complicados en el corazón de Giffen se dejaron de lado. Y lo que quedó fue simplemente agradecimiento. ¿Qué, si llamo a la policía, puedes testificar por mí más tarde? La hermosa joven preguntó de repente. Giffen estaba atónito y luego asintió con la cabeza, pero en su corazón estaba elogiando en secreto que esta hermosa joven no era una persona débil. Había escuchado antes que había muchas mujeres que fueron abusadas sexualmente pero que no se atrevieron a denunciar a la policía, ya sea por miedo a perder la cara o por temor a represalias, perdonando así a esos criminales. La hermosa joven frente a él obviamente no era uno de ellos. Sin embargo, pensándolo bien, la hermosa joven negó con la cabeza y dijo en voz baja. Olvídalo, tengo que volver corriendo para recoger a mi hija, no tengo tiempo que perder con esta persona desvergonzada. Giffen asintió con indiferencia. La otra parte era la en cuestión, ni siquiera quería llamar a la policía, así que, naturalmente, ella misma no diría nada más. Considérate afortunado esta vez. La hermosa joven miró al gran hombre que todavía no tenía una respuesta a medias y dijo indignada. ¿Ese grandullón tuvo suerte? Giffen negó con la cabeza y se rió, no lo creía. Cuando el hombre grande intentó retirar su mano en este momento, Giffen señaló con el dedo la caja torácica del hombre grande, que era un punto entumecido que podía paralizar la mitad de su cuerpo continuamente si tenía razón. Y con la fuerza que ejerció Giffen, me temo que el gran hombre tendría que pasar el próximo medio mes en la cama, incluso si fuera al hospital, sería inútil. ¿Sabes? Esta era la técnica de combate de la Gamma Galaxy, y ciertamente no había nada que uno pudiera hacer al respecto ahora. Por cierto, mi nombre es Qin Shuhie, muchas gracias por hoy y por malinterpretarte, lo siento mucho. La hermosa joven de repente recordó algo y rápidamente sacó una tarjeta de presentación de la bolsa que tenía consigo y se la entregó a Giffen. Mi nombre es Giffen. Giffen sonrió levemente y miró hacia abajo, solo para ver que la tarjeta de presentación decía: Shu Yao Jewelry Company Limited, gerente general Qin Shuhie. Al ver esta línea, Giffen no pudo evitar estar asombrado. El jefe de una empresa de joyería, realmente no podía ver que esta hermosa joven fuera propietaria de una empresa de joyería. Giffen no pudo evitar pensar que una joven tan joven era dueña de una empresa de joyería, pensando que los antecedentes de este joven eran, me temo, extremadamente sencillos. Capítulo 118. Aunque Giffen estaba un poco sorprendido por la identidad de Qin Shuhie, no lo mostró en su rostro y solo sonrió. Señora Qin, es realmente algo, ser dueño de una empresa a una edad tan temprana. Qin Shuhie se rió ligeramente. No es nada, es solo un poco de buena suerte.
Las dos personas no tenían mucha amistad en primer lugar, y era la primera vez que se encontraban, así que después de unas pocas palabras casuales, Kim Soo-hye se dio la vuelta y se puso de pie. Ji-fen era naturalmente el tipo de persona que no podía irse cuando veía a una mujer hermosa, y cuando terminó la conversación entre los dos, continuó durmiendo con los ojos cerrados, apoyado contra el vidrio de la puerta del auto. De hecho, esta vez Ji-fen estaba realmente dormido. Dormir de pie puede parecer un poco increíble de decir, pero Ji-fen en realidad estaba durmiendo de pie. La razón de esto fue que, en el sistema de entrenamiento de superagentes, Ji-fen había recibido entrenamiento para dormir. Para un agente, dormir lo suficiente era un requisito previo para garantizar la energía suficiente. Por lo tanto, si uno quería ser un buen agente, tenía que aprender que se podía dormir tranquilamente en cualquier circunstancia, y eso también en un sueño profundo. Ya sabes, 1 minuto de sueño profundo vale 1 hora de sueño subconsciente, un dicho que Ji-fen aprendió de su instructor en el sistema de entrenamiento, por lo que para él, mantener abundante energía en todo momento se había convertido en un hábito. Por supuesto, incluso en el proceso de dormir, el cuerpo de Ji-fen aún permanecía instintivamente alerta y en guardia, lo que se había convertido en una acción subconsciente para él, una especie de instinto. El autobús seguía siendo muy ruidoso, pero Ji-fen durmió pacíficamente. Sin embargo, fue el desagradable hombre grande a su lado el que sufrió. Ser golpeado en las costillas por Ji-fen había paralizado la mitad del cuerpo de ese gran hombre, y después de unos momentos, no solo la mitad de su cuerpo estaba paralizada, sino que incluso comenzó a perder gradualmente el conocimiento. A estas alturas, esa mitad de su cuerpo estaba completamente inconsciente, como si todo el hombre supiera la mitad. Esto lo hizo incapaz de hablar, y fue como si todo su cuerpo hubiera sido puesto en una postura y no pudiera moverse en absoluto. Porque tenía que usar la otra mitad de su cuerpo para agarrarse, de lo contrario podría caer al suelo en cualquier momento. No podía entender por qué su cuerpo de repente se había vuelto así. ¿Qué tenía de malo? Sin embargo, no importa cuán ansioso y temeroso estuviera su corazón, el gran hombre nunca sabría que se había vuelto así porque había incriminado a Ji-fen. Si hubiera sabido que este niño inocente y de aspecto gentil a su lado era en realidad un hombre del saco, no habría incriminado a Ji-fen, sin importar lo que dijera. Después de dormir por un tiempo, las cejas de Ji-fen se fruncieron repentinamente. Resultó que el desagradable hombre grande a su lado estaba paralizado porque la mitad de su cuerpo estaba paralizado, lo que hizo que su boca no pudiera cerrarse en absoluto. Esa saliva goteaba por las comisuras de su cuerpo. Boca, mojando todas las solapas de su pecho, además, haciendo que el aire a su alrededor se llene de un extraño e incomparable olor. Por el momento, te dejaré rebajar a este tipo desvergonzado por una vez. Ji-fen maldijo en su corazón, fingiendo quedarse dormido. Su dedo se movió ligeramente y empujó el cuerpo del gran hombre. Un momento después, ese gran hombre de repente dejó escapar un grito miserable, ¡ah! Luego se dio la vuelta en su lugar, limpiándose la saliva de las comisuras de la boca en pánico mientras maldecía enojado: «¡Mierda! ¿Quién diablos es ese bastardo para joderme?». El carruaje de repente se quedó en silencio mientras todos miraban al gran hombre, y Ji-fen también lo miró con una expresión de desconcierto. Cuando el gran hombre echó un vistazo a la situación, no pudo evitar maldecir: «¿Qué demonios están mirando todos? ¿Qué hay para ver?». Este gran hombre era robusto y su rostro ya era algo feroz y vicioso, y cuando se enojó en este momento, de repente se veía un poco horrible. La mayoría de las personas que viajaban en el autobús eran ciudadanos comunes, y nadie se defendería por esto, por lo que la multitud maldijo a este gran hombre por la falta de calidad en sus corazones, pero también volvieron la cabeza y fingieron que no había visto a este tipo grosero. Ji-fen, sin embargo, se burló en secreto: «Todavía tan arrogante ahora, parece que realmente no puede simplemente dejarlo ir». El cuerpo de ese gran hombre aún no se ha recuperado por completo, la mitad de su cuerpo todavía se siente un poco incómodo, no puede evitar moverse por allí, como hormigas en una olla caliente. Viendo a Ji-fen no puede evitar reír en secreto.
Debido a que el auto ya estaba lleno, el conductor solo abrió la puerta trasera durante algunas paradas seguidas para dejar que algunos de los pasajeros del auto bajaran, y solo después de media hora abrió la puerta principal. Y en ese momento, ese grandullón maldijo y murmuró una palabra de mala suerte, y también se bajó por la puerta principal. Una sonrisa siniestra apareció de repente en el rostro de Giffen cuando tocó su cuerpo y finalmente encontró la tarjeta de presentación que Kim Soo-hye le acababa de dar de su bolsillo. Después de echar un vistazo a Kim Soo-hye, Giffen descubrió que ya había aprovechado el esfuerzo para bajar detrás de ella y caminó hacia la parte trasera del carruaje. Luego, Giffen rápidamente rompió la tarjeta de visita en dos, dejando solo la pieza con el número de teléfono, y la pieza restante, que rápidamente hizo una bola de papel, la arrojó violentamente al gran hombre que ya había salido del carro. Estallido. El sonido. En el momento en que se cerró la puerta del automóvil, la bola de papel salió disparada del automóvil. Giffen, a través de la ventana del automóvil, solo vio que el hombre grande acababa de llegar al letrero de la estación, y antes de que pudiera dar un paso hacia arriba, de repente se congeló allí, con una expresión de miedo extremo en su rostro. Jejeje. Giffen no pudo evitar reírse, esta no era la primera vez que hacía este tipo de cosas turbias, pero era la primera vez que lo hacía con tanto entusiasmo. No podía permitirse el lujo de sentirse mejor con este gran hombre desagradable, especialmente cuando la otra parte no solo abusó sexualmente de una mujer en el auto, sino que incluso se enmarcó este acto en sí mismo, que era simplemente imperdonable. Giffen creía que con ese golpe de ahora, sería suficiente para poner a ese gran hombre en la cama durante 20 días, y sería absolutamente inútil ir al hospital. Debido a que esta vez era diferente a la del auto, esa vez, Giffen había perforado los puntos de acupuntura entre las costillas del hombre grande, mientras que esta vez, había usado la técnica de cortar las venas, pellizcando los meridianos en el hombre grande. Torso, que era incluso más poderoso que perforar los puntos de acupuntura. La primera vez que lo vi, estaba tan molesto con él que pude convencerlo de que lo hiciera. Sin embargo, Giffen no sabía que en este momento estaba considerando si era apropiado para él poner una mano pesada sobre el gran hombre, mientras que en la parte trasera del carruaje, un par de hermosos ojos lo miraban mortalmente, con un aire incontrolable en sus ojos. El dueño de este par de hermosos ojos no era otro que Kim Soo-hye, quien antes tuvo algún malentendido con Giffen. Ella miró mortalmente la mano de Giffen, y en su mano, él sostenía una tarjeta de presentación que había sido partida en dos mitades. Aunque solo la mitad estaba allí, esta mitad fue suficiente para que Kim Soo-hye reconociera instantáneamente que definitivamente era su propia tarjeta de presentación. Un aire incontrolable surgió en el corazón de Kim Soo-hye, había roto su propia tarjeta de presentación. Como jefa de una empresa de joyería, sin mencionar sus antecedentes, su apariencia y su propia habilidad por sí solas eran suficientes para dirigir el mercado, y no importa de dónde fuera, nadie se atrevería a romper su tarjeta de presentación. No importa de dónde fuera, nadie se atrevería a romper su tarjeta de presentación. Pero ahora, una niña con aspecto de estudiante había roto su tarjeta de presentación así. Cuanto más pensaba Kim Soo-hye en eso, más furiosa se sentía, y ni siquiera podía evitar preguntarse en secreto, ¿lo entendió mal y dejó que le guardara tanto rencor? Sacudiendo la cabeza, Kim Soo-hye no pudo evitar reírse de nuevo en su corazón, que estaba molestando con un estudiante, ella y él no eran del mismo mundo en absoluto, tenía que aprender a controlar bien su estado de ánimo y temperamento. Kim Soo-hye se consoló a sí misma, y cuando miró a Giffen nuevamente, ya no sintió lo molesto que estaba, solo que su mirada cambió, era como si estuviera mirando a un completo extraño, como si estuviera caminando por la calle. Su mirada barriendo sin rumbo fijo, ocasionalmente viendo a una persona y simplemente pasando, no pasó nada, ni siquiera una media impresión. El actual Giffen era una persona así a los ojos de Kim Soo-hye. Dado que la otra parte ya ha roto su tarjeta de presentación, las dos partes nunca tendrán un encuentro a medias a partir de ahora. En la mente de Kim Soo-hye, ella ya había marcado a Giffen como un extraño y siempre lo haría.
Después de guardarlo, Hiffen volvió a alisar solemnemente la billetera antes de volver a guardarla en su bolsillo. Kim Soo-hye se quedó atónita por un momento, realmente no podía entender cómo este pequeño, que acababa de romper su propia tarjeta de presentación, podía guardarla tan solemnemente de nuevo. Kim Soo-hye podía estar seguro de que Hiffen no se había mirado a sí mismo durante todo el proceso, desde romper la tarjeta de presentación hasta guardarla. Esto significa que no notó el cambio en su expresión, entonces, ¿por qué cambió de repente de nuevo? Como jefe de la empresa, Kim Soo-hye especuló de inmediato e instintivamente que solo había dos posibilidades para que tal cosa sucediera. La segunda posibilidad es que Hiffen rompió la tarjeta de presentación, pero definitivamente no porque guardara rencor contra sí mismo, sino por otras razones. Para estas dos posibilidades, Kim Soo-hye sintió que lo último era más probable, lo que se podía ver en la acción de Hiffen de guardar la tarjeta de presentación en este momento. Al poder controlar una empresa de joyería, a Kim Soo-hye definitivamente no le faltaba ojo para las personas, y a través de las acciones de Hiffen en este momento, Kim Soo-hye sabía que Hiffen no debería ser el tipo de persona mezquina. ¡Qué pequeño tan interesante! Kim Soo-hye no pudo evitar sacudir la cabeza y sonreír, e independientemente de la razón por la que Hiffen rompió la tarjeta de presentación, ya que ahora la había guardado de manera tan solemne, Kim Soo-hye decidió perdonarlo. En este momento, Hiffen no sabía cuántos pensamientos habían pasado por la mente de Kim Soo-hye debido a esta única acción suya. Por supuesto, incluso si Hiffen lo supiera, solo sacudiría la cabeza y se reiría a lo sumo, no pensó que tendría ningún trato con el jefe de esta empresa de joyería en el futuro. Además, al romper la tarjeta de presentación, Hiffen en realidad se estaba vengando de Kim Soo-hye. Como no tenía nada más sobre él para sacar, solo había una tarjeta de visita, y Hiffen lo eligió con razón. De lo contrario, no podría dejarlo tirar las llaves o la billetera, ¿verdad? Con este pequeño episodio, el carruaje se volvió mucho más silencioso, quizás porque los pasajeros tenían miedo de otro loco como el que acababa de aparecer de la nada, o quizás porque el clima era demasiado bochornoso para que la gente quisiera hablar. Hiffen también simplemente abrió todas las ventanas a su lado, y una ola de calor lo invadió, por lo que maldijo y volvió a cerrar las ventanas. De hecho, este tipo de calor no era nada para Hiffen. De vuelta en el sistema de entrenamiento de superagentes, el cerebro inteligente usó biocorriente para simular ese tipo de ambiente como una jaula de vapor, lo que hizo que Hiffen sufriera mucho. La temperatura actual podría compararse con esa época, se podría decir que estaba soplando aire frío. 20 minutos más tarde, el autobús se tambaleó y llegó lentamente a la ciudad universitaria, que también era la última parada de este autobús. Tan pronto como se abrió la puerta, Hiffen bajó con su equipaje y miró hacia arriba para ver que todavía estaba a unas 4 o 5 paradas de su escuela. De acuerdo con las reglas de Jiangzhou, una parada equivale aproximadamente a 1 kilómetro, y estas 4 o 5 paradas son casi 10 millas. Las 4 o 5 paradas serían casi 10 millas. Mirando el equipaje en su mano, aunque no era mucho, caminando 10 millas en este caluroso verano, incluso Hiffen, que se había sometido a todo tipo de entrenamiento, estaba un poco amargado. Hiffen negó con la cabeza, era mejor tomar un taxi. Se fue al lado de la señal de alto, miró los taxis que pasaban y se preparó para llamar a uno vacío. Tic-tac. De repente, sonó el silbato de un automóvil junto a él, seguido de un Cadillac rosa brillante que se detuvo en la acera junto a la señal de la parada del autobús. Oye, señor He, ¿a dónde vas? ¿Te llevaré? La ventana trasera del Cadillac se bajó, revelando un rostro bastante inesperado de Hiffen, pero era el Kim Soo-hye que había conocido en el autobús. Al ver a Kim Soo-hye, Hiffen se sorprendió un poco cuando se señaló a sí mismo. Señora Kim, ¿estás hablando conmigo? La mirada inesperada y atónita de Hiffen hizo que Kim Soo-hye no pudiera evitar revelar una sonrisa mientras asentía. Por supuesto que estoy hablando contigo, veo que pareces estar esperando un autobús, ¿quieres que te dé un paseo? Hiffen miró hacia la carretera, Kim Soo-hye se rió.
No lo pienses, es la hora punta después del trabajo, es muy difícil conseguir un coche aquí, y no hay autobús aquí, sube. Lo primero que debe hacer es tener una buena idea de lo que está haciendo. Abrió directamente la puerta del pasajero y se sentó en ella, solo para descubrir que la persona que conducía era un hombre de unos 30 años, que tenía una expresión seria en su rostro y ni siquiera miró a Ji-Feng. El corazón de Ji-Feng dio una pequeña pausa, pero su rostro no lo mostró, simplemente se acomodó bien y puso su equipaje en su regazo. ¿A dónde vamos? Qin Shuhie, que estaba sentado en la parte de atrás, preguntó. Universidad Unida. Ji-Feng respondió con una sonrisa. Viejo Wang, conduce. Qin Shuhie le dijo al conductor que conducía. Ji-Feng no pudo evitar estar un poco sorprendido, este conductor solo tenía 30 y tantos años y se llamaba Viejo Rey. Sin embargo, Ji-Feng también vio que este viejo Wang definitivamente no era el esposo de Qin Shuhie, de lo contrario, Qin Shuhie habría estado sentado en el asiento del pasajero y definitivamente no habría actuado de manera profesional y habría llamado al conductor viejo Wang. Creo que este debería ser el controlador especial. Fue solo en este punto que el corazón de Ji-Feng pudo considerarse aliviado, no es de extrañar que este conductor tuviera una mirada seria en su rostro, conduciendo para el jefe o para el líder, era natural ser más serio. Señor. ¿Ji resultó ser un estudiante de último año de Union University? Qin Shuhie preguntó desde atrás. Ji-Feng sonrió y negó con la cabeza. ¿Qué estudiante de último año, señora Qin? No debería enterrarme, hoy en día los estudiantes universitarios no valen nada, muchos jefes que se graduaron de la escuela primaria tienen empleados en sus manos con títulos de posgrado o superiores. Qin Shuhie no pudo evitar sonreír y dijo en voz baja. Eso no es exactamente cierto, todos los jefes realmente grandes pueden tener calificaciones académicas extremadamente altas, de lo contrario, sería difícil para la empresa crecer y desarrollarse. Ji-Feng asintió y no volvió a responder. De hecho, siempre había una presión inexplicable cuando hablaba con este Qin Shuhie. Esta presión no provino del estado de Qin Shuhie, sino de su belleza y coquetería. Como un hombre normal, cuando Ji-Feng escuchó las suaves palabras de Qin Shuhie, siempre quiso girar involuntariamente la cabeza hacia atrás para mirar el rostro extremadamente encantador de Qin Shuhie, pero sabía que esto era extremadamente grosero, por lo que solo podía obligarse a mirar directamente. Adelante. Sin embargo, era extremadamente fuerte mentalmente, e incluso si las fluctuaciones en su corazón fueran tan grandes como lo eran, su rostro nunca mostraría la mitad de diferencia. Fue por esto que Qin Shuhie pensó erróneamente que a Ji-Feng no le gustaba mucho hablar consigo mismo, y ella no pudo evitar sonreír levemente y no dijo nada. Un estudiante, que no tenía mucho que ver con ella, en realidad solo se había ofrecido a llevar a Ji-Feng porque ella lo había entendido mal en el autobús antes y se disculpó más o menos. A Qin Shuhie no le gustaba deber favores a la gente, así que encontró esta oportunidad para devolverlo. Además, la distancia entre la Universidad Unida y el jardín de infancia de la hija de Qin Shuhie no era muy grande, por lo que también podía ir a buscar a su hija, por lo que era un trato de 2 por 1. El auto se quedó en silencio por un tiempo, Ji-Feng solo observó cómo el paisaje fuera del auto se alejaba rápidamente, en realidad estuvo un poco perdido en sus pensamientos por un tiempo. Pensando en los viejos tiempos, Ji-Feng no pudo evitar sentirse emocionado, era hora de comenzar a buscar un trabajo, no siempre podía seguir así, los días habían pasado demasiado rápido, en un instante, él había pasado de ser ese niño salvaje que había sido mirado con desdén, a este hombre con un trasfondo profundo ahora. Sin embargo, todos estos cambios fueron solo por el reconocimiento con su padre. Ji-Feng no quería depender de los demás, ni siquiera de su propio padre. Quería confiar en su propia fuerza y luchar por su propio mundo. Definitivamente puedo hacerlo. Ji-Feng apretó el puño. Pero Qin Shuhie, que estaba sentado en la última fila, vio accidentalmente los ojos de Ji-Feng ardiendo con un gran espíritu de lucha a través del espejo retrovisor del automóvil, y de repente, las cuerdas del corazón de Qin Shuhie fueron tocadas suavemente. De repente se dio cuenta de que esta mirada se parecía mucho a la suya en ese momento. Capítulo 119.
Al ver involuntariamente los ojos de Hiffen que estaban llenos de alto espíritu de lucha, y su mirada tan tranquila que casi no se inmutó, Kim Soo-hye de repente se dio cuenta de que realmente había subestimado a este joven antes. Quizás desde el principio, cuando conoció a Hiffen y vio sus ojos desenfrenados midiendo su cuerpo, Kim Soo-hye concluyó que se trataba de un chico malo que no había aprendido la lección de niño y, por lo tanto, tenía un ligero prejuicio contra él. Aunque el malentendido entre las dos partes se resolvió más tarde en el autobús, después de todo, el hecho de que Hiffen la hubiera mirado imprudentemente así antes era un hecho que no podía cambiarse en absoluto. Kim Soo-hye está en el mundo de los negocios y, naturalmente, no confía en una persona tan fácilmente. Incluso si se siente culpable hacia Hiffen en su corazón, solo quiere encontrar una oportunidad para compensarlo o pagarle. De hecho, todavía tiene una cierta cantidad de cautela en su corazón. Ahora, sin embargo, la cautela de Kim Soo-hye de repente se había reducido bastante. Independientemente del carácter de este joven, al menos, tenía un gran espíritu de lucha que no se rendiría ante la derrota, que es algo en lo que muchos jóvenes son inútiles. En este momento, cuando volví a mirar el rostro de Hiffen a través del espejo retrovisor, descubrí que había cerrado ligeramente los ojos, como si se hubiera quedado dormido. Kim Soo-hye recordó de repente que justo ahora en el autobús, Hiffen parecía tener la misma expresión, como si todo en el mundo exterior no tuviera nada que ver con él, incluso si estaba en medio de un centro animado y ruidoso, podría todavía duermo tranquilamente. En ese momento en el autobús, debido a las palabras engañosas de ese gran hombre desagradable, pensó erróneamente que Hiffen estaba fingiendo dormir con los ojos cerrados así, solo una especie de encubrimiento, pero ahora parece que esto es la compostura de Hiffen hasta cierto punto, o más bien, su mente es más madura y mira todo con indiferencia. Pensando en esto, Kim Soo-hye no pudo evitar sentir un toque de buena voluntad hacia este joven. Por supuesto, este buen sentimiento no era un buen sentimiento entre un hombre y una mujer, sino más bien una especie de aprecio que un mayor tendría cuando mira a un joven junior. Además, tener este buen sentimiento no significaba que Kim Soo-hye hubiera bajado la guardia por completo. Si confiara en alguien tan fácilmente, no habría tenido su propia empresa. En este centro comercial que parece un campo de batalla, me temo que hace mucho que lo hubieran tragado. Hiffen no sabía que su mirada involuntaria había caído en los ojos de Kim Soo-hye. Y también provocó una resonancia en el corazón de Kim Soo-hye. En este momento, simplemente cerró los ojos en silencio, en realidad solo porque tenía miedo de que su mirada mirara involuntariamente hacia el cuerpo de Kim Soo-hye, temiendo hacer el ridículo. Si Kim Soo-hye supiera la verdad, me pregunto cómo se sentiría. 4 o 5 paradas no estaban lejos, especialmente para un Cadillac lujoso. En solo unos minutos, el automóvil había llegado a la entrada de Union University. Cuando Hiffen vio la entrada de Union University desde lejos, levantó su equipaje y se preparó para salir. En ese momento, el teléfono móvil del conductor, el viejo Wan, sonó de inmediato y le hizo un gesto a Hiffen, indicándole que no saliera del coche todavía. El viejo Wan redujo un poco la velocidad del auto, tomó el teléfono y su rostro se hundió de inmediato. Un momento después, el viejo Wan colgó el teléfono y dijo con voz profunda: «Señor Kim, la señorita está siendo intimidada en el jardín de infantes, nos apresuraremos allí de inmediato». Antes de que las palabras cayeran, el viejo Wan aceleró el auto y Hiffen ni siquiera tuvo tiempo de salir del auto. Lo primero que puede hacer es salir del coche. Kim Soo-hye, sin embargo, estaba ansioso y preguntó presa del pánico: «Viejo Wan, ¿qué está pasando?». Conocía a su conductor lo suficientemente bien como para saber que él nunca tendría tanta prisa en circunstancias normales, sin mencionar el hecho de que la maestra podría simplemente educar a los dos niños sobre el conflicto entre ellos en el jardín de infantes. Entonces, ¿dónde estaba la necesidad de tal pánico? Cuando pensó en esto, Kim Soo-hye comprendió de inmediato que las cosas podrían ser un poco problemáticas. El viejo Wan asintió con la cabeza y dijo con voz profunda:
La llamada telefónica que hizo hace un momento fue de la maestra de jardín de infantes. Parece que la joven y su compañera de clase tuvieron un conflicto y, como resultado, los padres de ese niño vinieron y no cedieron. Y parecía haber abofeteado a la joven. Mientras hablaba, el automóvil aceleró aún más, y Giffen obviamente pudo sentir un fuerte retroceso. ¿Qué? Cuando Kim Soo-hye escuchó que su hija había sido golpeada, inmediatamente perdió la voz y exclamó: «Viejo Wan, conduce rápido y ve al jardín de infancia lo más rápido posible». El jardín de infancia no estaba lejos de la Universidad Unida. En menos de 3 minutos, varias personas llegaron a la entrada del jardín de infancia. Tan pronto como el auto se detuvo, Kim Soo-hye rápidamente abrió la puerta y salió y corrió hacia el jardín de infantes, sin siquiera molestarse en saludar a Gi-fen. «Este caballero, espere primero en el coche». El conductor, el viejo Wan, sin embargo, no se olvidó de Gi-fen, dijo, e inmediatamente salió del auto y siguió a Kim Soo-hye. Todos los demás se habían ido, y era un niño pequeño el que tuvo un accidente, así que, naturalmente, no era bueno para Gi-fen quedarse en el auto. Dejó su equipaje en el asiento, luego abrió la puerta del coche y bajó. Desde la distancia, Gi-fen pudo ver que un grupo de personas estaban reunidas en el pequeño patio de recreo del jardín de infantes, en su mayoría algunos padres con sus hijos mirando, y era obvio que ese era el centro de lo que había sucedido. Gi-fen dudó por un momento y rápidamente se apresuró hacia allí también. «No importa quién esté aquí hoy, es inútil, debes darnos una explicación, de lo contrario, no me culpes por derribar este jardín de infancia tuyo». Gi-fen acababa de acercarse a la multitud cuando escuchó la voz aguda de una mujer que venía del interior, lo que hizo que le hormigueara el cuero cabelludo. ¿Cómo es posible que una mujer así suene como una arpía? Gi-fen movió los pies rápidamente y se apretó sin dejar rastro, y la escena frente a él lo hizo fruncir el ceño de inmediato, incluso un poco disgustado. Solo vio al conductor de Kim Soo-hye, Lao Wan, parado en el medio, y detrás de él, Kim Soo-hye tiraba de una niña de unos 3 años con una mirada sincera en su rostro, acariciando su carita con preocupación. En su rostro tierno, las marcas de 2 bofetadas no podían ser más obvias, cubriendo completamente a ambos lados de su rostro. Junto a la niña estaba una mujer con un rostro muy difícil, que probablemente tenía unos 20 años y parecía recién graduada de la universidad. En el lado opuesto del viejo Wan había un hombre robusto con una gruesa cadena de oro alrededor de su cuello y un anillo de oro en su mano. Este hombre probablemente tenía unos 30 años y tenía una expresión arrogante en su rostro, mirando con crueldad al viejo Wan. Junto a este hombre había una mujer sensual que llevaba en la mano a un niño de unos 3 o 4 años. Lo que hizo que Gi-fen se sintiera un poco ridículo fue que la cara del niño en realidad también tenía una expresión arrogante, que era realmente similar a la de ese hombre. La situación en la escena fue clara de un vistazo, y Gi-fen entendió de un vistazo que eran el niño y la hija de Kim Soo-hye los que estaban en conflicto, pero las 2 marcas de bofetadas en la cara de la niña hicieron que el ceño de Gi-fen se frunciera. Algunos de ustedes, caballeros y damas, creo que este asunto debería olvidarse, no es bueno para los niños si discuten aquí. Ese maestro de jardín de infantes no pudo evitar decir con cara de amargura cuando vio esta escena. Gi-fen no pudo evitar sacudir la cabeza en secreto, con esta mirada, supo que ambos lados eran al menos algo influyentes, era extraño que estuvieran dispuestos a detenerse así. Especialmente Kim Soo-hye, su hija fue golpeada, y por su mirada angustiada y nerviosa, podía decir que nunca lo dejaría pasar. Sin embargo, antes de que Kim Soo-hye pudiera decir algo, la mujer sensual frente al viejo Wan gritó. Su voz aguda sonó de repente: «¿Olvidarlo? Eres tan dulce, nuestro bebé nunca ha sufrido tanta indignidad, no le damos ni un solo golpe en casa, ahora está bien, pero le ha hecho cosquillas este pequeño bastardo, con ganas de dejarlo así, ¿cómo puede haber algo tan barato bajo el cielo?» La profesora también estaba en una posición difícil, de hecho, este asunto era realmente difícil para ella, después de todo, ella se acababa de graduar de la universidad no hace mucho tiempo, ¿dónde había lidiado con un problema así?
Había llamado al director del jardín de infancia durante más de 10 minutos, pero aún no había venido. Esta perra apestosa todavía se atreve a defender aquí. Cuando esa mujer demoníaca vio que Kim Soo-hye ni siquiera prestó atención a sus palabras, simplemente se puso en cuclillas en el suelo y tomó la manita de su hija, acariciando suavemente el rostro de su hija, instantáneamente se enojó y gritó estridentemente. Perra, qué salvaje hija bastarda tuya le hizo cosquillas a mi hijo, ven y discúlpate de inmediato. Esta señora, si sigues siendo tan descortés, no me culpes. El viejo Wang hundió la cara cuando vio a la mujer demoníaca soltar improperios repetidamente. HMPH. El hombre corpulento junto a esa mujer recatada resopló con frialdad. Me gustaría ver qué puedes hacer. ¡Qué boca tan grande! El ceño del viejo Wang se arrugó cuando giró la cabeza para mirar a Kim Soo-hye y descubrió que ella todavía estaba agachada en el suelo para calmar a su hija, por lo que solo pudo aguantar la ira por el momento. Solo que su rostro ya era muy cruel. Al ver que el viejo Wang se había suavizado un poco, la mujer demoníaca de repente se volvió aún más arrogante cuando gritó. Estoy hablando de ti, esa perra, no te pongas en cuclillas en el suelo y finjas ser lamentable, date prisa y trae a ese pequeño bastardo salvaje tuyo. Ha venido a disculparse con mi hijo y pagar por ello. Ji-fen miró en silencio desde un lado, sin ninguna expresión en su rostro, ni dijo nada. Sin embargo, si alguien que estaba familiarizado con él estuviera presente, habría visto de un vistazo que en este momento, el corazón de Ji-fen ya estaba inundado de una rabia monstruosa. Maldito bastardo. Ji-fen estaba realmente familiarizado con esta palabra, desde que era un niño, esta palabra siempre lo había acompañado, solo para deshacerse de este nombre. Ji-fen no sabía cuántas veces peleó con otros, hasta que creció por completo, solo gradualmente nadie lo dijo. Ahora, sin embargo, escuchó este nombre una vez más, aunque no se le dijo, sin embargo, despertó la ira en su corazón. La palabra salvaje también fue considerada por él como la mayor vergüenza de todas. Apretó los puños y se abstuvo de hablar, solo para ver cómo Kim Soo-hye manejaría el asunto. Aunque los padres de ese niño parecían tener cierta importancia, Ji-fen estaba más dispuesto a creer que Kim Soo-hye definitivamente no era peor que él. Solo cuando dejó de llorar, Kim Soo-hye se puso de pie, se dio la vuelta lentamente y tomó la mano de su hija al costado del viejo Wang, entregándola para que la sostuviera. Ella misma miró a los padres del niño con una mirada fría y luego giró la cabeza para mirar a la maestra y preguntó con calma. ¿Qué está pasando hoy con este asunto? Esa maestra, bajo la mirada de Kim Soo-hye, no pudo evitar mirar al niño antes de decir en voz baja. Sí, es así, porque todos los demás niños tienen padres que los recojan, solo Kim Jun-yao no tiene a nadie que la recoja. Los ojos de Kim Soo-hye de repente se volvieron aún más fríos cuando volvió a preguntar. ¿Y luego qué pasó? Entonces, Kim Jun-yao miró a Zhou Xiaogan, y como resultado, esa maestra miró a los padres del niño, Zhou Xiaogan, antes de decir con dificultad. Entonces esta dama regañó a Kim Jun-yao por ser un... Y eso que Kim Jun-yao estaba tan enojada que le hizo cosquillas a Zhou Xiaogan, y luego, la dama abofeteó a Kim Jun-yao 2 veces. Es mi culpa, señora Kim, soy yo quien no lo detuvo, lo siento mucho. Kim Soo-hye asintió y dijo. Sé que no se te puede culpar por este asunto, has hecho un buen trabajo. Esa maestra luego dejó escapar un ligero suspiro de alivio y volvió la cabeza para mirar a los padres de Zhou Xiaogan nuevamente, preguntando con calma. ¿Tienes algo que decir sobre este asunto? Aunque su tono era tranquilo, cualquiera podía decir que lo que había debajo de ese tono tranquilo era una furia volcánica que podía estallar en cualquier momento. Cualquier otra persona cuya hija hubiera sido regañada y golpeada nunca se habría tragado esta ira, y mucho menos el jefe de una empresa de joyería. Por supuesto que hay algo que decir, su hija le hizo cosquillas a mi hijo, tiene que disculparse con mi hijo junto con su hija, y también compensar a mi hijo por su pérdida espiritual. Dijo la sensual mujer de inmediato. El hombre, por otro lado, estaba brillando frente a sus ojos, mirando a la incomparablemente hermosa Kim Soo-hye con una mirada codiciosa en sus ojos, esa mirada, casi se sentía como si pudiera tragar a Kim Soo-hye de un bocado.
Los padres de la escuela de repente estaban hablando, esta mujer estaba intimidando a la gente, se escucharon las palabras de la maestra, el niño regañó a los demás, su madre siguió su ejemplo y golpeó a la niña, y ahora querían una disculpa y una compensación, esto es simplemente un poco. Demasiado. Pero nadie se atrevió a decir nada en voz alta, ya que el hombre era un poco complicado y nadie quería meterse en problemas. Así que todos susurraron y miraron a Kim Soo-hye para ver cómo reaccionaba. Sin embargo, para sorpresa de todos, Kim Soo-hye asintió suavemente y dijo: Mi hija le hizo cosquillas a su hijo, deberíamos disculparnos y pagar una compensación, ¿cuánto crees? Cuando la sensual mujer escuchó esto, se llenó de energía y gritó: En cualquier caso, deberían ser 100.000, mi hijo es muy delicado, 100.000, ni un centavo menos. Multa. 100.000, pagaré. Kim Soo-hye inmediatamente asintió con la cabeza y le dijo al viejo Wang junto a ella: Viejo Wang, ve al auto y trae mi bolso. Aunque el viejo Wang no entendió, inmediatamente siguió las instrucciones. Ji-fen miró en silencio desde un lado, sabía que Kim Soo-hye nunca se rendiría tan fácilmente, ella debe tener otro significado profundo al hacerlo. Es solo que el dinero aún no se había pagado, por lo que nadie podía ver lo que realmente estaba haciendo Kim Soo-hye. Capítulo 120. No mucho después, el viejo Wang se acercó con una bolsa de cuero y se la entregó a Kim Soo-hye. Dijiste que yo acompañara a 100,000, ¿verdad? Kim Soo-hye tomó la bolsa y preguntó con indiferencia. Por supuesto, mi hijo es tan delicado, hacerte pagar 100.000 es incluso menos. Dijo la mujer sensual con desdén. ¿Son 100.000 lo que dices? Kim Soo-hye preguntó de nuevo. Tonterías, cuando digo 100.000, son 100.000, ni siquiera un centavo menos. La sensual mujer resopló con frialdad. $100.000, no hay problema. Kim Soo-hye sacó directamente un cheque de su bolso, escribió la cantidad de 100.000 y le pidió al viejo Wang que se lo entregara a la mujer demoníaca. Aquí hay un cheque en efectivo por 100.000, puedes retirar el dinero en cualquier momento. Silbido. Los espectadores a su lado no pudieron evitar tomar una bocanada de aire frío. $100.000, no $10, esta cantidad de dinero podría ser una cantidad considerable para una familia promedio, pero no esperaban a esta hermosa mujer. Para darlo casualmente. La mujer tomó el cheque e instantáneamente su rostro se volvió aún más presumido, sin embargo, cuando vio que su esposo miraba con avidez a Kim Soo-hye al otro lado de la habitación, se enojó instantáneamente, sin embargo, no podía regañar a su esposo convenientemente aquí y solo podía verter su fuego sobre el cuerpo de Kim Soo-hye. Paga, aún no te has disculpado. Dijo la mujer sensual con los dientes apretados. Kim Soo-hye asintió levemente a la vez, luego se puso en cuclillas y abrazó a su hija, susurrando. Yao Yao, rascaste a alguien con tus manos, discúlpate con tu madre, ¿entendido? La niña fue muy obediente, asintió con la cabeza y dijo. Mamá, ¿te hice enojar? No te enojes, mami, te pedimos disculpas. La niña le dijo a Zhou Xiaogan. Zhou Xiaogan, lo siento. Lo siento. Kim Soo-hye hizo lo mismo. La mujer demoníaca tarareó con desdén. Disciplina a tu hija en el futuro, de lo contrario, la gente pensará que tiene una vida y nadie que le pueda enseñar. Después de decir eso, la mujer sensual tomó el brazo de su esposo y llevó a su hijo Zhou Xiaogan con una mano, y estaba a punto de darse la vuelta e irse. En ese momento, la voz de Kim Soo-hye sonó. Espera un minuto. La mujer sensual se impacientó. ¿Qué, todavía quieres pagar por ello? Kim Soo-hye negó levemente con la cabeza y dijo. Por supuesto que no. En este momento, me disculpé y pagué porque mi hija le hizo cosquillas a su hijo, y si hablamos de este asunto solos, fue culpa de mi hija, por lo tanto, hice exactamente lo que dijo, disculparme y pagar por ello. ¿Y qué, te lo mereces? ¿Quién te permitió criar a una hija sin educación? Dijo la sensual mujer con desdén. Ya sea que mi hija haya tenido una educación o no, nadie tiene que preocuparse por eso. El rostro de Kim Soo-hye permaneció muy tranquilo, sin embargo, sus siguientes palabras tomaron a todos por sorpresa. Desde que mi hija le hizo cosquillas a su hijo, este asunto ya ha sido resuelto.
Entonces, es hora de ajustar cuentas. Tu hijo regañó a mi hija, así como también abofeteaste a mi hija 2 veces, al mismo tiempo, desde que vine aquí hasta ahora, regañaste a mi hija 3 veces por ser un bastardo salvaje. Esta es una cuenta que tenemos que arreglar. Entonces así es como es. Estas palabras aparecieron en la mente de todos, mientras se daban cuenta de repente. No es de extrañar que Kim Soo-hye hubiera actuado tan débilmente cuando antes era claramente la parte razonable. Resultó que estaba esperando a esa pareja irrazonable aquí. ¿Qué? La mujer recatada se enfureció instantáneamente. ¿Todavía te atreves a ajustar cuentas conmigo? Por supuesto que tengo que arreglarlo. Kim Soo-hye dijo con indiferencia. Tu hijo regañó a mi hija, tiene que disculparse. Abofeteaste a mi hija 2 veces, no quiero más. Una bofetada son 100 millones, estas 2 bofetadas son 200 millones. Regañaste a mi hija 3 veces, una frase equivale también a 100 millones, juntos, son 500 millones en total. Además, hay una disculpa de usted y su esposa. Silbido. Todos no pudieron evitar aspirar una bocanada de aire frío de nuevo. 500 millones, ¿qué clase de cantidad astronómica es esa? ¿Qué? La sensual mujer casi se levantó de un salto, señalando a Kim Soo-hye y maldiciendo, perra está loca por el dinero, ¿verdad? 500 millones, no podrías ganar tanto dinero incluso si fueras a venderlo por el resto de tu vida. Me insultaste de nuevo, ahora, quiero que compenses 1000 millones. Kim Soo-hye dijo con indiferencia, pero su tono era firme e incuestionable. En este momento, no solo esa mujer demoníaca estaba enojada, incluso el padre de Zhou Xiaogan, que había estado codicioso por la apariencia de Kim Soo-hye, también estaba repentinamente furioso. 1000 millones, incluso si estaba vendido, no podía sacarlo. Es más, incluso si pudiera sacarlo, nunca lo haría. Esta mujer claramente le estaba robando. No había pensado en el hecho de que le había pedido a Kim Soo-hye que compensara $100.000 antes cuando no estaba en una posición de razón, y eso no era diferente del robo. Viejo Van, llámalos y contrólalos. Kim Soo-hye dijo con indiferencia, luego volvió la cabeza para mirar a los padres de Zhou Xiaogan. No tengo tanto tiempo para pasar contigo hoy, así que me detendré aquí por hoy. Además, me gustaría darte un consejo, no importa quién seas ni cuáles sean tus orígenes, si no compensas 1000 millones, entonces pagarás con tu vida. Haré lo que te diga. Las débiles palabras tenían un fuerte aura asesina, haciendo que todos a su alrededor sintieran un escalofrío. Todos sabían que esta mujer, que se veía tan hermosa, estaba furiosa porque su hija había sido golpeada. Era solo que sus palabras eran realmente un poco arrogantes. $1000 millones o 2 vidas. Me temo que incluso la familia Ji más poderosa de Jiangzhou no se atrevería a decir eso fácilmente, ¿verdad? ¿Quién te crees que eres? La mujer recatada dijo con desdén, sin poner las palabras de Kim Soo-hye en sus ojos en absoluto. El hombre, sin embargo, estaba un poco nervioso. Alguien que podía sacar $100.000 sin siquiera pestañear definitivamente tenía un origen inusual, tenía que ser cauteloso. Esta señora, está yendo demasiado lejos al hacer esto. El rostro del hombre estaba sombrío. Preséntese primero. Mi nombre es Zhou Dayong, soy el gerente de departamento de Jianan Group, y tengo una buena relación con Ji Shaolei. ¿Qué tal si nos olvidamos de este asunto hoy? Ji Shaolei. Ji Fen frunció el ceño de inmediato. El nombre de Ji Shaolei del que ciertamente había oído hablar, es el segundo hijo del segundo tío, en el grupo Jianan como el antiguo presidente. Se dice que es joven y prometedor, muy valorado por la familia. ¿Este Zhou Dayong era en realidad una de las personas de Ji Shaolei? Ji Fen resopló en secreto con frialdad en su corazón. Ji Shaolei y Ji Shaoyun, ¿qué grupo de personas han criado? Dayong, ¿de qué estás hablando? Ese bastardo salvaje le hizo cosquillas al hijo, y de verdad lo dejaste pasar así. La sensual mujer clamó de inmediato. Sin embargo, Zhou Dayong sintió que algo andaba mal e inmediatamente gritó en voz baja. Cállate. Kim Soo-hye, sin embargo, no le dijo mucho y simplemente dijo con indiferencia.
Si He Shaolei está dispuesto a defenderte, déjame que me traiga $1.000 millones y dile que mi nombre es Qin Shuhie. Si él no está dispuesto a defenderte, entonces, mañana a esta hora, si no veo los 10.000 millones, estarás preparado para que alguien recoja tus cadáveres. Después de decir eso, Qin Shuhie dejó de hablar. Sin embargo, sus palabras realmente sorprendieron a Zhou Dayan y a la mujer demoníaca. Por las palabras de Qin Shuhie pudieron escuchar que Qin Shuhie no le tenía miedo a He Shaolei. Zhou Dayan frunció el ceño y recordó a alguien en su mente y preguntó vacilante. Tú, eres el jefe de la compañía de joyería Shuyao, Qin Shuhie. Soy yo. Qin Shuhie dijo con indiferencia. Zhou Dayan inmediatamente se rió salvajemente. Qin Shuhie, así que eres tú, qué boca tan grande. Pensé quién era el que ni siquiera puso al presidente He en sus ojos, pero resultó ser nada más que una mujer abandonada. Qin Shuhie, si He Shaolei escuchó lo que acabas de decir, ¿crees que terminarás bien? Qin Shuhie dijo con indiferencia. No muy bien. Sin embargo, al menos soy considerado un testaferro en Jiangzhou, soy totalmente capaz de quitarles la vida, aún con las mismas palabras, $1.000 millones, o la vida de los dos, su elección. ¿No tienes miedo de las represalias del gerente general He? El rostro de Zhou Dayan estaba sombrío, sabía que hoy no podría ser un buen día. Por el bien de mi hija, puedo perdonar esta vida, sin mencionar la venganza de los demás. Qin Shuhie dijo con firmeza, y luego, no dijo nada más. Y en este momento, una docena de autos se detuvieron repentinamente en la entrada del jardín de infantes, seguidos por decenas de Hans que corrían desde los autos hacia el jardín de infantes. Hermano Wang. El líder del grupo se acercó inmediatamente al lado del viejo Wang y le preguntó con un ligero respeto. ¿Quién está buscando problemas aquí, hermano Wang? Por favor dé la orden, iré a limpiarlo. Tráeme ese niño y esa mujer también. El viejo Wang hizo una mueca y señaló a la madre y al hijo de Zhou Xiaogan al otro lado de la habitación. El que iba a la cabeza inmediatamente agitó su mano, y decenas de otros hombres se apresuraron inmediatamente, solo para escuchar el grito miserable de Zhou Dayan, seguido por los gritos de miedo de la mujer demoníaca y los gritos de Zhou Xiaogan. Qin Shuhie cubrió debidamente los ojos de su hija y la mantuvo a un lado. Zhou Xiaogan, madre e hijo, fueron capturados. Con un gesto de la mano del viejo Wang, esos hombres estaban a punto de sacarlos del jardín de infancia, madre e hijo. Espera un minuto. Zhou Dayan se levantó del suelo, ahora su rostro estaba cubierto de sangre y sus ojos mostraban una mirada de miedo extremo. Sabía que Qin Shuhie se había vuelto loco y se atrevió a hacer algo como esto abiertamente. Tenía que saber que aunque Qin Shuhie no era una persona pequeña, todavía no era comparable a He Shaolei en absoluto. Sin embargo, esta mujer se atrevió a hacer una locura, obviamente iba a luchar por su vida. En su corazón, no pudo evitar lamentarse en secreto porque había enojado a la otra parte, era un deseo de muerte. Espere un minuto, pagaré, señor Qin, ¿no puedo pagar? Zhou Dayan suplicó. Llamaré al gerente general He aquí, le imploró al gerente general Qin que espere un poco, ¿puede? Sí. Qin Shuhie dijo con indiferencia. Zhou Dayan inmediatamente se estremeció y marcó el número de He Shaolei. Señor He, este es Zhou Dayan. Hay algo de lo que quiero hablarte. Contó toda la historia, sin atreverse a ocultar nada, y finalmente, fue como un prisionero esperando un veredicto, esperando la respuesta de He Shaolei. Hubo solo un momento de silencio en el teléfono y, un momento después, sonó una voz. Dale el teléfono a Qin Shuhie. Qin Shuhie cogió el teléfono y dijo con indiferencia. Señor He, ¿qué vas a hacer al respecto? Gracias a todos por suscribirse al canal y no olvides dejar tus comentarios.